Cuando El Quinto Elemento llegó a los cines en 1997, nadie podía haber previsto que se convertiría en un clásico de culto, ni que su elenco tomaría caminos tan radicalmente distintos. Bruce Willis era el duro taxista que salvaba el mundo. Mila Jovovich se convirtió en un ícono de la ciencia ficción con tirantes naranjas, y Chris Tucker redefinió el caos como Ruby Raod. Pero ¿qué pasó después de los autos voladores y las cantantes de ópera azules? En 2025, algunas de estas estrellas prosperan en nuevas carreras, otras se han apartado por completo del foco público y otras dejaron historias desgarradoras, complejas y profundamente humanas. Pongámonos al día con ellos. Los actores que le dieron pulso a El Quinto Elemento. Bruce Willis como Corbin Dallas. En 2025, Bruce Willis, antes el indestructible Corbin Dallas en El Quinto Elemento, ya no recuerda el mundo que ayudó a moldear. Diagnosticado con demencia frontotemporal tras una batalla pública contra la afasia, Willis se retiró de la actuación en 2022. El actor que una vez vistió los trajes salvajes de Jean-Paul Gaultier y surcó los cielos del universo futurista de Luc Besson, ahora pasa sus días en casa, en silencio, rodeado de su familia. Cuando El Quinto Elemento se filmó en 1997, Willis era una superestrella con un historial en taquilla que pocos podían igualar. Besson nunca imaginó poder pagarlo, pero Willis sorprendió a todos. Aceptó un recorte salarial diciendo, «Si me gusta, llegaremos a un acuerdo». Lo hizo por amor al guión, al riesgo y al arte. Esa decisión nos dio un clásico de culto de la ciencia ficción y una de las interpretaciones más lúdicas y transgresoras de Willis. Hoy, esos recuerdos viven con más fuerza en sus fans que en el propio actor. Glenn Gordon Caron, creador de Moonlighting, confirmó que Willis ya no puede hablar. Está acompañado a tiempo completo por su esposa Emma Heming y sus hijas, incluidas Rumor, Scout y Tallulah, de su primer matrimonio con Demi Moore. La familia extendida, incluida Moore, permanece unida y se define como una sola familia, especialmente durante la enfermedad de Bruce. La carrera de Willis abarcó más de 100 películas. De Duro de Matar a Looper, recaudando miles de millones en taquilla. Pero El Quinto Elemento sigue siendo única, tan extraña como hermosa. En parte gracias a la disposición de Willis a ir contra su propio estereotipo. En 2025, el hombre que una vez salvó la Tierra en un taxi volador libra una batalla mucho más personal, pero no está solo. Gary Oldman como Jean-Baptiste Emmanuel Sorg. El Jean-Baptiste Emmanuel Sorg de Gary Oldman sigue siendo uno de los villanos más excéntricos y extravagantes de El Quinto Elemento, un sociópata con acento sureño, en armadura de plástico, conspirando bajo la influencia del mal mismo. En 1997, Oldman aceptó el papel no por pasión por la ciencia ficción, sino como un favor a Luc Besson, quien había ayudado a financiar su debut como director, Neil by Mouth. «No leí el guión», admitió Oldman después. «Estaba cantando por mi cena». Irónicamente, más tarde confesó, «Oh no, no lo soporto», cuando le preguntaron por la película en una entrevista de Playboy en 2014. Lo que provocó tanto rechazo de los fans como curiosidad. Oldman suavizó su postura, pero nunca la cambió del todo, y aún así, su absurdo Sorg, armado hasta los dientes, sigue siendo inolvidable. Para 2025, Gary Oldman ya se ha convertido desde hace tiempo en caballero, literalmente. El rey Carlos III lo honró con el título por sus servicios al drama. Su carrera ha abarcado casi todos los géneros, ganando el Oscar por Darkest Hour, obteniendo nominaciones por Tinker Tailor Soldier Spy y Mank, y regresando recientemente al reconocimiento con Slow Horses en Apple TV+. Pero la vida fuera de la pantalla ha sido turbulenta. Su tercera esposa, Doña Fiorentino, lo acusó en su momento de abuso, acusaciones que él negó y tras las cuales obtuvo la custodia de sus hijos.
Se ha casado 5 veces y actualmente está casado con Giselle Schmid, a quien atribuye su estabilidad emocional. Antes visto como un genio problemático con una botella de vodka en la mano, Oldman es hoy considerado uno de los mejores actores vivos de Gran Bretaña. Aún así, tiene sentimientos complejos sobre su pasado. Renegó de su actuación en Sid y Nancy, criticó la hipocresía de Hollywood y pasó años en un autoexilio tras chocar con la corrección política. Mila Jovovich como Lilu. Mila Jovovich tenía solo 21 años cuando se puso en la piel de Lilu, un ser genéticamente perfecto, nacido en un mundo futurista, que hablaba un lenguaje alienígena construido y vestía el ahora icónico traje blanco tipo vendaje de Jean-Paul Gaultier. Pero lo que parecía effortless en pantalla llegó tras meses de preparación agotadora. Estaba en el zoológico, imitando leones y pájaros, recordó. Ese papel me cambió como actriz. Ahora, con 50 años, Jovovich atribuye ese papel al verdadero inicio de su carrera actoral. La llevó a protagonizar Juana de Arco y luego a convertirse plenamente en heroína de acción con Resident Evil, dirigida por su ahora esposo, Paul Belwo S. Anderson. La pareja se casó en 2009 y tiene 3 hijos. En 2025, Jovovich sigue activa en la moda. Recientemente desfiló en la Semana de la Moda de París y ha comenzado a explorar la dirección. Pero años de escenas de riesgo y modelaje han pasado factura. Los fans se sorprendieron recientemente con imágenes que la mostraban visiblemente más delgada, con piernas deformadas por décadas de tacones. Aún así, se mantiene desafiante, reflexiva y agradecida. En su 50º cumpleaños escribió: «He vivido tantas vidas diferentes, lo extraordinario y lo cotidiano. Estoy verdaderamente bendecida y lo sé». Ian Holm, como Vito Cornelius. El papel de Sir Ian Holm, como el padre Vito Cornelius, fue solo uno de los tantos hitos de una carrera que abarcó más de 6 décadas. Para cuando interpretó al sacerdote sincero que intenta detener la destrucción cósmica, Holm ya era un veterano tanto de la tragedia shakespeariana como del terror de ciencia ficción, de El Rey Lear al inquietante androide Ash en Alien. Su presencia aportaba gravedad incluso a los guiones más desbordados. Los directores sabían que podían contar con él para anclar el caos con matices. Luc Besson lo llamó una fuerza de equilibrio, en un rodaje lleno de locura. Los reconocimientos de Holm fueron muchos. Un Tony por The Homecoming, BAFTA por The Beaufort's Gone y Carros de Fuego, y una nominación al Oscar. Fue nombrado caballero en 1998, mientras filmaba Assistant Z cuando se conoció la noticia. Su reacción: un humilde: «Estoy encantado». Pero su vida personal fue más volátil. Apodado Lord of the Flings, Holmes se casó 4 veces y fue padre de 5 hijos. Su último matrimonio con la artista Sophie de Stempel trajo calma tras décadas de inquietud creativa. La salud de Holmes se deterioró en la década de 2010 y el Parkinson lo obligó a retirarse de la actuación. Su último momento en pantalla llegó como Bilbo Bolsón en El Hobbit. La batalla de los 5 ejércitos, cerrando el círculo de un papel que lo había convertido en un ícono global. Falleció el 19 de junio de 2020, a los 88 años. Chris Tucker como Ruby Rhod. Chris Tucker no solo interpretó a Ruby Rhod en El Quinto Elemento, irrumpió en la pantalla, redefiniendo cómo podía verse y sonar un ícono de la ciencia ficción. El papel había sido escrito originalmente para Prince, pero terminó en manos de Tucker cuando los conflictos de agenda dejaron fuera al artista púrpura. Al principio Tucker no estaba convencido. Los vestuarios, el tono camp, la histeria aguda, no se parecía a nada que hubiera hecho antes. Pero con el tiempo se mostró agradecido. Si hubiera sabido lo que iba a usar, probablemente habría dicho, «nah». Pero se convirtió en uno de mis papeles favoritos. Ruby Rhod sigue siendo citado,
cosplayado y convertido en memes. La interpretación intrépida de Tucker empujó los límites del género, la raza y el género. No solo se puso estampado de leopardo y gritó en falsete, le robó la película a Bruce Willis, y los fans nunca se lo dejaron olvidar. Después de El Quinto Elemento, la estrella de Tucker se disparó con Rush Hour, convirtiéndolo en uno de los actores mejor pagados de principios de los 2000, pero tras Rush Hour 3 se alejó del foco público, citando su fe y el deseo de proyectos más significativos. Regresó con Silver Linings Playbook, giró como comediante de stand-up y volvió a destacar en Air, recibiendo elogios por una actuación madura y sobria. Ahora, a los 54 años, Tucker prepara Rush Hour 4, sigue llenando teatros con su stand-up y continúa su labor filantrópica. Pagó un acuerdo fiscal de $3,5 millones, se mantuvo cercano al legado de Michael Jackson y llevó su carrera siempre en sus propios términos. Luke Perry como Billy Masterson. Luke Perry tuvo una aparición breve pero memorable como Billy Masterson, un joven arqueólogo que presencia el descenso de los alienígenas Mondoshawan sobre un antiguo templo egipcio. Era un papel pequeño, pero el carisma de Perry lo hizo destacar. En ese momento seguía siendo uno de los rostros más reconocibles de la cultura pop, gracias a Beverly Hills, 90,210. Perry ya se había convertido en ídolo adolescente en 1990 como Dylan McKay, el chico rebelde de West Beverly High. Aprovechó esa fama para dar el salto al cine con Buffy the Vampire Slayer y asumió papeles más experimentales a lo largo de los años 90 y 2000, incluyendo Oz, Jeremiah y filmes independientes como The Beat Beneath My Feet. Pero fue su papel de Fred Andrews en Riverdale el que lo presentó a una nueva generación de fans. Trágicamente, Luke Perry falleció el 4 de marzo de 2019 tras sufrir un derrame cerebral masivo. Tenía solo 52 años. Al momento de su muerte estaba comprometido con Wendy Madison Bauer y rodeado de sus dos hijos, Jack y Sophie. El equipo de Riverdale le rindió homenaje en un episodio profundamente emotivo, emitido más tarde ese mismo año, con la participación de su amiga de toda la vida, Shannon Doherty. Tommy Tiny Lister Jr. como el presidente Lindbergh. Tommy Tiny Lister Jr. aportó una gravedad cómica al papel del presidente Lindbergh, un raro líder de ciencia ficción que no era blanco y no estaba interpretado de forma solemne. Era un papel pequeño, pero su voz profunda, su mirada intensa y su humor inesperado lo hicieron inolvidable. Para entonces, Lister ya era conocido como Divo, el aterrador abusón de Friday, un personaje tan icónico que memes, citas y hasta disfraces de Halloween siguen evocándolo. Antes de actuar, Lister fue campeón universitario de lanzamiento de bala y jugó brevemente al fútbol americano. Convirtió su físico único y la ceguera en un ojo en una fortaleza, apareciendo en No Holds Barred junto a Hulk Hogan y luego entrando al ring como Zeus y Sea Gangsta. Lister trabajó de forma constante en cine, televisión y videoclips. The Dark Knight, Zootopia, Walker, Texas Ranger, Martin y Air y videos de Ice Cube y 50 Cent. Pero fuera de pantalla, su reputación era mucho más amable que la de los matones que solía interpretar. Como dijo Ice Cube, entraba en personaje al instante, seguido de una gran sonrisa y una carcajada. En diciembre de 2020, Lister murió a los 62 años tras presentar síntomas similares al COVID. La causa oficial fue una enfermedad cardíaca. Falleció mientras seguía trabajando, un intérprete hasta el final. Brion James como el general Monroe. Brion James apareció de forma breve pero memorable como el general Monroe, el líder sereno y pragmático del ejército federado. Fue una de las pocas veces que el público lo vio encarnar autoridad sin amenaza. Para 1997, James ya había construido una carrera basada en la intensidad.
Una presencia imponente con una voz y una mirada que los directores recurrían cuando necesitaban peligro inmediato. La mayoría lo recuerda como Leon Kowalski, el replicante que falla violentamente la prueba Voight-Kampff en Blade Runner. Ese papel definió su imagen y durante las 2 décadas siguientes se apoyó en ella. Policías corruptos en 48 horas, soldados endurecidos en Enemy Mine y Red Heat, y ejecutores implacables en decenas de filmes de acción, series de TV y thrillers de video. Él mismo decía que le encantaba interpretar comportamientos psicóticos y se consideraba un actor de carácter clásico en la tradición de Lon Chaney. Tras bambalinas, James era un incansable trabajador. Apareció en más de 100 películas, rara vez como protagonista, pero siempre empleado. La televisión llenaba los espacios: The A-Team, Miami Vice, Dynasty, Matlock, a veces con múltiples papeles en un mismo año. James murió repentinamente de un ataque al corazón en agosto de 1999, con apenas 54 años. 8 películas se estrenaron después de su fallecimiento. El tiempo ha pasado, pero el impacto de El Quinto Elemento no se ha desvanecido, y tampoco los rostros que le dieron vida. Ya sea que se hayan retirado en silencio, tomado caminos audaces o nos hayan dejado demasiado pronto, cada actor dejó una huella que sigue despertando curiosidad casi 3 décadas después. ¿Cuál de estas transformaciones te sorprendió más? ¿Nos faltó tu personaje favorito? Cuéntanos en los comentarios. Y si disfrutaste este viaje por el tiempo y el polvo de estrellas, no olvides dar like, compartir y suscribirte para más análisis profundos de elencos icónicos del cine.